de hoy es un tema relativamente extenso, pero bueno, ustedes son chicos de intensivo, me imagino que ya más o menos, no digo que entiendan todo, pero varios autores ya se les hacen muy familiares, muy conocidos, y quizás por ahí vamos a tener que avanzar con mucho más rapidez, ¿ya? Bien, empecemos entonces con la filosofía analítica. ¿De qué va, profesor, la filosofía analítica? La filosofía analítica, jóvenes, principalmente propone una concepción de la filosofía en relación al lenguaje. Quiero que ustedes, cuando hablen de filosofía analítica, escuchen o lean sobre filosofía analítica, ya lo relacionen con el lenguaje. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué con el lenguaje? Bueno, los analíticos se van a dar cuenta de que el lenguaje tiene mucha relevancia para la ciencia, porque en realidad puede que el lenguaje limite o puede que impulse y propicie su desarrollo científico. Veamos primero la definición de la filosofía analítica. Es una corriente filosófica que propone a la filosofía para ellos no es una ciencia. ¿Qué quiere decir que la filosofía no es una ciencia? Quiere decir que la filosofía para ellos no nos va a dar conocimientos. Ah, no, profesor, no. Entonces, ¿para qué me serviría o qué utilidad tendría la filosofía si no me va a permitir conocer o no me va a brindar conocimientos? Según la filosofía analítica, lo más importante de la filosofía es que la filosofía es una actividad esclarecedora del lenguaje. Es una actividad esclarecedora del lenguaje, ¿correcto? Ya está. Entonces, en palabras bastante sencillas o simples, la filosofía no te permite conocer, sino más que nada te permite reflexionar con el objetivo de ser como un manual de recomendaciones para darte un mejor uso sobre tu lenguaje. Ahora tú dirás, profe, ¿eso tiene importancia? Por supuesto que tiene importancia. ¿Por qué? Porque va a depender de cómo usemos nuestro lenguaje para poder hacer que la ciencia se impulse o se limite. Un claro ejemplo de esto es un filósofo que vamos a mencionar y ha sido pregunta examen de admisión. Este filósofo se llama, vamos a poner aquí, el filósofo o un filósofo de esta corriente se llama Gottlob, vamos a poner aquí, Gottlob Frege, ¿ya? Gottlob Frege. Gottlob Frege va a proponer, vamos a poner aquí, ¿cuál es su objetivo? Vamos a poner aquí, su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Gottlob Frege? El objetivo de Gottlob Frege o el proyecto que establece Gottlob Frege se va a llamar la formalización de la lógica, la lógica como ciencia. ¿Qué quiere decir, profesor? ¿Que antes la lógica no era una ciencia? Pues no. La lógica se volverá una ciencia a partir de ese proceso llamado formalización. ¿Ah, sí, profe? Sí. ¿Y en qué consiste la formalización, profesor? La formalización consiste en el cambio del tipo de lenguaje que usa la lógica. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. A ver, mira, en la época de Aristóteles, la lógica era llamada un organón. ¿Qué quiere decir un organón o un órgano? Quiere decir que la lógica no era una ciencia, sino un instrumento de apoyo, de ayuda para la ciencia verdadera. Ah, ya, profesor. Pero, profe, ¿por qué la lógica no era una ciencia? Según Gottlob Frege y sus estudios, eso se debe principalmente al tipo de lenguaje que usa la lógica. ¿Y qué tipo de lenguaje es? Es un lenguaje, vamos a poner aquí, es un lenguaje verbal. Un lenguaje verbal, profesor, no entiendo, ¿cómo así? Te explico. Lenguaje verbal se le llama aquel lenguaje que usamos a través de las palabras, principalmente a través de las palabras. Por ejemplo, ahora estoy usando un lenguaje verbal porque lo que digo, los sonidos que hago, están comunicando a través de palabras. Nosotros cuando escribimos también hacemos uso de un lenguaje verbal porque trabajamos con palabras. Cuando escribes una carta, cuando escribes un mensaje de texto, un WhatsApp, como dice, estás usando palabras. He ahí el detalle. El lenguaje verbal tiene un problema. ¿Cuál es, profe? El lenguaje verbal, al usar palabras, las palabras se pueden interpretar de uno o de otro modo. Y eso genera confusión o ambigüedad, ¿no? ¿Cómo así, profesor?
Imagínate pues lo siguiente, imagínate que les digo, muchachos, me siento mal, ¿no? El clásico chiste, ¿no? Que suelen hacer sus compañeros, muchachos, me siento mal, ¿no? Tú le dices a tu amigo, oye, me siento mal, ¿no? Y quizás tú te estás refiriendo a cómo te sientes anímica emocionalmente, pero tu compañero lo toma de otra manera. Tu compañero dice, ¿sabes qué? Si quieres, siéntate bien, siéntate mejor. Entonces, ¿cuál ha sido el problema ahí? Que las palabras se han interpretado de modos distintos. Cuando dicen me siento mal, unos se han referido a la emoción, otros se han referido a tu manera de sentarte. En ese sentido, ¿por qué surge ese problema? ¿Por qué surge ese conflicto, diría Gottlob Frege? Bueno, el conflicto se debe a ¿qué? Se debe al tipo de lenguaje que estás usando. Por eso es que la lógica, al usar este lenguaje, termina también generando a veces ambigüedades o confusiones. Ejemplo, un razonamiento lógico de la antigüedad. Si todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Pero ahí viene el problema. ¿De qué manera se puede interpretar hombre? Se puede interpretar de muchas maneras. ¿O qué puedes sacar como conclusión cuando alguien te dice, oye, ayer vi a tu enamorada mientras salía del hotel? Profe, picante, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque en este caso se puede interpretar de doble manera. Se puede interpretar de que era él, esa persona que salía del hotel, y mientras él salía del hotel vio a tu enamorada, o era él que estaba caminando por ahí y vio a tu enamorada mientras ella salía de un hotel. O sea, se puede interpretar de múltiples formas. Por eso el lenguaje verbal, en el fondo, es un limitante para la lógica. ¿Y cuál es el objetivo de Frege? Formalizar a la lógica es querer volverla una ciencia. ¿Y qué va a tener que hacer para volver a la lógica una ciencia? Vamos a poner aquí. Para que la lógica deje de ser un instrumento, una herramienta nada más, y se vuelva una ciencia, tiene que usar otro tipo de lenguaje. Se le llama el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico. ¿Cuál es el lenguaje simbólico, profesor? El lenguaje simbólico es aquel lenguaje que usa símbolos. Sí, profe, pero ¿qué de bueno, qué beneficio tiene usar símbolos? Bueno, hay símbolos que también se interpretan de muchas maneras, pero lo más importante es que los seres humanos hemos creado sistemas simbólicos que escapan a esa interpretación, que escapan a esa ambigüedad, y cuando tú ves esos símbolos, entiendes algo de manera clara, entiendes algo de manera distinta. ¿Cómo así, profesor? Ejemplo, claro, si por ejemplo tu enamorada te hace o te manda este emoji, ¿tú cómo lo interpretas? Profe, está de cabeza, dicen algunos, ¿no? Profe, está molesta. Profe, no sé, ¿no? Se ha caído de su cama, ¿no? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Ni ella sabe quizás. Pero el detalle está en que, así como hay símbolos ambiguos, confusos, hay símbolos que son más exactos y precisos. Cuando tu profesor de matemática dibuja este símbolo en la pizarra, todos pensamos en una sola cantidad. Nadie me puede decir, profe, este símbolo, creo que no se nota, aquí, ya. Creo que este símbolo, profe, yo lo interpreto como un 4, profe. Profe, no, para mí, desde mi apreciación estética, es un 3. No, aquí el símbolo nos hace pensar una cantidad matemática exacta y precisa. O sea, gracias a los símbolos podemos ganar mayor precisión y exactitud, ¿correcto? Es por eso que Frege, al hacer ese cambio de tipo de lenguaje, hará que la lógica deje de ser un instrumento nada más, un apoyo, y se vuelve una ciencia formal. ¿Me dejo entender? En eso consiste el proceso de formalización que propone Frege. Pero mira, ya estamos dándonos cuenta de su aporte dentro de la filosofía analítica. ¿Por qué? Porque para que la lógica sea ciencia dependía mucho del tipo de lenguaje. O sea que el lenguaje juega un papel fundamental en el desarrollo científico. Si usas el lenguaje de forma incorrecta, te limita. Si usas el lenguaje de forma correcta, te impulsa, te conlleva a mejores teorías o a volverte una ciencia. Es este carácter el que está destacando la filosofía analítica, la relevancia del lenguaje dentro de la ciencia. ¿Se entiende hasta ahí? Preguntas, consultas. Fue a cargar su cel. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Yo le creo, por supuesto, ha ido a cargar su cel. Pero la pregunta es, si fue a cargar su cel, ¿por qué no llevó su cargador, no? Preguntas que no dejan dormir por la noche, ¿sí? Ya, vamos entonces a continuar. Ahora hablemos del filósofo que también han preguntado en el examen de admisión y de hecho es el más destacado.
Ludwig Wittgenstein. Vamos a poner aquí el filósofo, vamos a poner aquí el filósofo es Ludwig Wittgenstein, filósofo austriaco, Ludwig Wittgenstein. ¿Ya? Bien. Wittgenstein con I. Ya está. Bien. El pensamiento de Wittgenstein se va a dividir en dos etapas, en dos momentos, ¿correcto? Vamos a poner aquí. La primera etapa se le va a llamar el primer Wittgenstein. Vamos a abreviarlo como primer Wittgenstein. Es la primera etapa de su pensamiento. Esta etapa se describe en su obra. ¿Cómo se llama la obra de esta etapa? Se llama la obra el tratado lógico filosófico, ¿correcto? O tractatus también le llaman, ¿no? Ya. ¿Cuál es la diferencia, profesor, entre el primer y el segundo Wittgenstein? Lo que pasa es que en el primer Wittgenstein, él se percata de lo siguiente. ¿Cuál es la problemática que quiere abordar? La problemática, vamos a poner aquí, la problemática que quiere abordar es, vamos a poner, la de los falsos problemas. Vamos a poner aquí la de los falsos problemas. Bien, entonces veamos. En una oportunidad, en un salón de clases, pues estaba haciendo relativamente una sensación de calor y varios estudiantes me dijeron, profe, por favor, enciende el ventilador, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Me acerqué a la pared y había como 6 interruptores, o mejor dicho, interruptores. ¿Y qué hice? Presioné uno y no se encendió. Y me dicen, profe, no, es el otro. Presioné otro y tampoco se encendió. Y al fin y al cabo me dicen, no, profesor, es el de aquí. Ya, presiono ese interruptor y recién se encienden los ventiladores. Y les pregunto, oye, ¿y para qué son los otros interruptores? Y un estudiante me responde, profe, es para que ingrese el aire, para que entre el aire. Yo le dije, ¿es para que entre el aire? ¿El aire podía entrar? Le digo, ¿sí? Sí, claro, puede entrar. O sea que aquí no había aire, le digo. El aire vino después. Se están llamando al aire. Supongo, me dice el profesor. Mira, le digo, es algo que podrías investigar. ¿De verdad, profesor? No, le digo. No puedes investigar eso porque en realidad no es un verdadero problema. Es un falso problema, solo que se crea o surgen estos falsos problemas por un mal empleo del lenguaje. Entonces, Wittgenstein se percata de que en la ciencia, algo que limita a los científicos es que dediquen su tiempo y esfuerzo a tratar de resolver problemas no reales, problemas que no existen. Por ejemplo, otra expresión que solemos decir muy cotidianamente, oye, qué rápido ha pasado el tiempo, ¿no? Un físico podría escuchar esto y diría, oye, ¿el tiempo tiene rapidez? ¿Cuál es la rapidez máxima del tiempo? Ahora decimos que el tiempo ha pasado, o sea que es un tipo de energía que se conduce por un medio. ¿Cuál es el medio por el que se conduce el tiempo? Y al fin y al cabo Wittgenstein diría, estamos perdiendo esfuerzos y dedicación en un problema que no es un verdadero problema. Entonces, profesor, esos falsos problemas nos conllevan a examinar el tipo de lenguaje que estamos analizando. Entonces, Wittgenstein tiene en esta primera etapa el interés y el objetivo. ¿El interés y el objetivo de qué? El interés y el objetivo de resolver esto. ¿Y cómo resolver esto? Purificar a la ciencia. ¿Qué es purificar a la ciencia? Purificar a la ciencia es despojar, quitar a la ciencia de esos falsos problemas que no ayudan a su desarrollo. Profe, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo purificamos a la ciencia? Fácil, a través de su teoría. ¿Cómo se va a llamar su teoría? Se le va a llamar la teoría pictórica del lenguaje. Teoría pictórica, nada más le vamos a poner. Teoría pictórica. Ya está. Bien, ¿de qué va, profe, la teoría pictórica? Mira, la palabra pictórica no es la única forma en la que se refieren a la primera teoría que propone Wittgenstein. Tiene otros nombres. A la teoría de Wittgenstein también se le puede llamar teoría pictórica, teoría figurativa, teoría representacional, teoría referencial o teoría informativa del lenguaje.
te he dado 5 nombres. Cualquiera de esos te puede venir en examen de admisión. Recuerda que examen de admisión a veces pregunta cosas sencillas, pero por una simple palabra, un sinónimo que no has escuchado, no conocías, a veces te juega en contra. Entonces, ten en cuenta. Muy bien. Ahora, se llama la teoría pictórica a la propuesta de Wittgenstein, en la que él sostiene que la función, vamos a poner aquí, la función adecuada o correcta del lenguaje es representar o hacer referencia a los hechos observables del mundo, hechos observables del mundo, ¿correcto? ¿Y cómo se le llama esto? Se le llama, en otras palabras, representar. O sea que en un primer momento Wittgenstein está proponiendo de que si queremos usar correctamente el lenguaje, solo deberíamos usar el lenguaje y las palabras para representar hechos que hemos observado del mundo. No entiendo, profesor, te lo explico a través del nombre. ¿Por qué crees que le llamaron teoría pictórica? La palabra pictórico viene de la palabra pintura. Entonces piensen en una pintura. Miren cómo es la dinámica. Piensen en una pintura. Ya, profe, ¿qué hay con una pintura? Miren, este cuadrado que acabo de dibujar, imaginen que es un lienzo. Ya, este es un cuadro en blanco, es un lienzo, ¿correcto? Entonces yo, ¿qué hago? Empiezo a pintar, empiezo a dibujar. ¿Qué empiezo a dibujar? Una manzana, ¿correcto? Una manzana. Bien. Empiezo a dibujar una manzana. Esta pintura es sobre una manzana. Bien. Entonces yo, como todo artista inspirado en objetos cotidianos, la manzana que estoy observando, la empiezo a plasmar en este lienzo. Bien. Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que Wittgenstein aquí nos quiere hacer entender la función de la pintura. Wittgenstein va a decir, a ver, ¿esto es una manzana? No, la manzana es este objeto. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una imagen que nosotros hemos creado. Esta es una pintura que hemos formado, hemos construido. ¿Ya? ¿Pero qué función cumple esta imagen? Esta imagen, esta pintura, cumple la función de representar. ¿Qué es representar? Representar es referirse al objeto o al hecho. Esta no es la manzana, pero es una imagen que hace referencia a la verdadera manzana. ¿Me dejo entender? Ah, ya, profesor. Es como las fotografías. Las fotografías que tú te tomas, no eres tú. ¿Cómo que no? Soy yo, profesor, yo salgo ahí. No, es una imagen que te representa a ti. Sacarte una fotografía no crea otro tú. No es que te estás clonando, me dejo entender. Lo que está ayudando aquí Wittgenstein es a identificar que las imágenes, las pinturas, representan a los objetos. Y aunque no lo parezca o no nos hemos dado cuenta, dice Wittgenstein, las palabras hacen lo mismo. Hacen lo mismo que las pinturas, por eso se va a llamar teoría pictórica. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo aquí escribo manzana, la pregunta es, esto de aquí, esta palabra, ¿esto es una manzana? No es una manzana, también es como si fuera una pintura, una imagen con la que me refiero al objeto. Entonces, aquí Wittgenstein está estableciendo una analogía entre las pinturas y las palabras. Así como las pinturas representan al objeto, las palabras representan al objeto. Por eso se llama teoría pictórica. Si queremos usar correctamente el lenguaje sirve para hacer referencia, para representar a los hechos observables del mundo. ¿Correcto? Hasta ahí, ¿se entiende? Eso ha sido pregunta examen de admisión 2 o 3 veces. ¿Ya? Bien. Ah, ya entendí. A todo este tiempo no habían entendido. Bien, vale. Me alegra que estén entendiendo. Nunca es tarde para entender, ¿no? Muchos dicen, profe, ya fue la filosofía, champearé nomás. Yo comprendo porque son bloque ABC, ¿no? Pero yo siento que muchas de las teorías sí las pueden entender con ejemplos más sencillos y es suficiente para el nivel que viene en el bloque ABC, a excepción de medicina, que a veces en medicina viene un poquito más
complejo, ¿no? Pero por lo demás, los chicos que van a ingenierías o a ciencias de la salud que no sea medicina, es suficiente. Claro, los del DESI se tiene que profundizar un poco más, ¿no? Pero con ustedes está más que bien. Ya está. Bien, vamos a borrar entonces, vamos a borrar esto. Ya. Entonces, ahora hablemos de lo que esto va a tener como efecto. Usar de esta forma el lenguaje, según Wittgenstein, usar de esta forma el lenguaje nos conlleva ¿a qué? Nos conlleva a una teoría que él va a llamar el isomorfismo. El isomorfismo. ¿Qué es el isomorfismo, profesor? Mira, prefijo iso. Tenemos ese prefijo en isósceles. La palabra iso o el prefijo iso quiere decir equivalencia o igualdad entre dos partes. Por ejemplo, en este caso se va a referir a la equivalencia ¿entre qué? La equivalencia entre, vamos a poner aquí, entre el número, vamos a poner aquí, el número de hechos observados, tiene que ser igual al número de hechos, al número de proposiciones, ¿correcto? Proposiciones lógicas le va a llamar él. Proposiciones lógicas. No entiendo, profesor. A ver, vamos a llegar a esta conclusión. Mientras va secando la pizarrita, que un manchón he dejado. Ya, a ver. Miren, para entender esta teoría isomórfica, que es una consecuencia de la teoría pictórica, tenemos que suponer el siguiente caso. Supongamos que ustedes, desde siempre, desde que han sido pequeños, han estado en una habitación totalmente encerrados, donde todo es blanco. Pero hay un solo objeto en dicha habitación. En esa habitación solo hay una manzana. Yo te pregunto, tú al momento de pensar internamente, al momento de reflexionar, como dicen, hay una voz interna, ¿correcto? Hay una voz con la que tú escuchas, porque pensar es como dialogar con esa voz. Todos tenemos esa voz, ¿verdad? ¿Verdad? No me dejen hablando solo, muchachos. ¿Verdad? Todos tenemos esa voz, ¿cierto? Ustedes no. Ah, ya, claro, me dicen, bien. Por un momento en su silencio me hizo sentir esquizofrénico. Dije, ¿qué? ¿Solo yo? Ya. Entonces, bueno, lo normal es tener una voz. Si tú ya escuchas varias voces, ahí sí tienes que ir al psicólogo, hijo mío. Pero, en este caso, todo lo que nosotros podemos pensar solamente va a ser posible refiriéndose a ese objeto que hemos observado. Si hemos observado una manzana, podemos pensar de que la manzana es roja, podemos pensar de que la manzana es dulce, podemos pensar de que la manzana es grande, es pequeña, es dulce, es ácida. Todo lo que podemos decir y pensar solo puede referirse a los hechos que hemos observado. Y si hemos observado un hecho, el número de proposiciones tienen que ser iguales a ese hecho. Todo lo que puedo pensar es solo sobre un objeto observado. Por eso a eso se le va a llamar isomorfismo. Isomorfismo se le va a llamar a la igualdad, a la equivalencia entre el número de hechos observados y el número de proposiciones lógicas, o lo que puedo decir sobre dicho objeto o dicha situación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, según la teoría de Wittgenstein, si yo uso de forma correcta el lenguaje, de manera pictórica, como lo dije antes, eso me conlleva a pensar y decir sobre lo que he observado. Profe, ¿pero qué pasaría si a mí se me ocurre una idea de algo que no he observado? Entonces Wittgenstein diría, esa idea es básicamente una falsedad. Y de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Profe, ¿y de qué no debería hablar? De lo que no podemos hablar, de lo que no podemos pensar, es aquello de lo que no hemos observado. O sea, profesor, Wittgenstein rechaza la metafísica. Claro, porque en la metafísica principalmente se aborda temas como Dios, el alma y el mundo como materia, como sustancia. Y esas cosas no observamos el alma de las personas, ni siquiera la nuestra. No observamos a Dios. Por lo tanto, lo que podemos pensar y decir de ellos
es imposible. Por eso es que las teorías de Wittgenstein van a ser una influencia para posteriormente la filosofía del Círculo de Viena o el neopositivismo. Bien, solo de esta manera podemos mejorar tanto el uso de nuestro lenguaje y con ello dejar de crear falsos problemas. ¿Me dejo entender? Si yo digo qué rápido ha pasado el tiempo, estoy usando incorrectamente el lenguaje, porque yo no veo, yo no observo que el tiempo pase con rapidez. Eso simplemente es usar las palabras de forma incorrecta, inadecuada, y por eso generaba falsos problemas. Pero ahora que uso el lenguaje solo para representar a lo que observo y lo que veo, entonces yo estoy purificando y quitando a la ciencia esos falsos problemas. ¿Correcto? Muy bien. Entonces la conclusión a la que llega Wittgenstein es de que de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Es mejor callar. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Hasta ahí el primer Wittgenstein. Vamos con la segunda etapa de su pensamiento. Hablemos ahora del segundo Wittgenstein. Hay un segundo Wittgenstein porque Wittgenstein en su vida se percata de que su manera de pensar, su manera de comprender el lenguaje no es del todo adecuado o correcto con la realidad. ¿Por qué, profesor? Por ejemplo, hay una película sobre Wittgenstein y en dicha película Wittgenstein pasa una experiencia bastante curiosa. Wittgenstein estaba caminando por la universidad, estaba en Cambridge, si mal no recuerdo, estaba caminando por la universidad y era un tipo bastante histriónico, bastante eufórico, ¿no? Mostraba muy fuerte sus emociones. Entonces, en una oportunidad, alguien se le acerca y me parece que le hace este símbolo, ¿correcto? Y Wittgenstein, molesto totalmente, va y busca a su maestro Bertrand Russell. Y Russell le dice, ¿qué pasa, Wittgenstein? ¿Por qué estás tan enojado? Y Wittgenstein le dice, lo que pasa es que estaba caminando y alguien me hizo este símbolo. Ya, ¿y qué sucede? Que no entendí, le dice. Se supone que el lenguaje se ha hecho para comunicar y la comunicación se refiere a hechos, a objetos. ¿A qué objetos se está refiriendo esto? Y ahí Wittgenstein se da cuenta de que las personas usamos el lenguaje para comunicar, sí, pero no comunicamos solamente hechos que hemos observado, sino que usamos el lenguaje bajo distintas modalidades o funciones, llamémoslo así. En ese sentido, la segunda etapa de su pensamiento se refiere a una obra llamada Investigaciones Filosóficas. Investigaciones filosóficas. ¿Correcto? Las investigaciones filosóficas parten de un giro, un cambio. Vamos a poner aquí el giro pragmático. El giro pragmático. ¿Correcto? El giro pragmático. ¿Qué es el giro pragmático, profesor? El giro pragmático es un cambio en la perspectiva del lenguaje, ya que desde la antigüedad hasta la época, la mayoría de pensadores intelectuales o filósofos coincidían en que las palabras y el lenguaje solo sirven para representar a los objetos, a las cosas o a la realidad. Sin embargo, Wittgenstein en esta nueva etapa se percata de algo nuevo, que el lenguaje no solamente representa la realidad, el lenguaje no solamente es como una pintura que trata de representar al objeto, sino que el lenguaje crea significados nuevos. Y con los significados nuevos estamos creando en gran medida la realidad misma. El gran aporte de la segunda etapa de Wittgenstein es señalar de que el lenguaje no solo representa o copia la realidad, sino que crea la realidad. Y vamos a explicar cómo es posible esto. La palabra pragmático quiere decir acción o función. Entonces, en este caso, es el cambio en el enfoque, es el cambio en el enfoque del lenguaje. ¿Correcto? Ya que no solo representa a la realidad, ya que el lenguaje, vamos a poner aquí, ya que el lenguaje no solo representa a la realidad, sino
que también crea la realidad. También crea a la realidad. Crea la realidad. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. ¿Cómo la podemos no solo representar, sino también crear la realidad? Ya ese es el punto clave de esta segunda etapa. Wittgenstein va a señalar de que nosotros constantemente interpretamos el mundo desde los significados que tenemos. Y esos significados, en el fondo, suponemos que vienen de los objetos. Eso pensaba Wittgenstein. Sin embargo, Wittgenstein se da cuenta de que los significados no son definidos por las cosas, sino son, modificables, alterables, de acuerdo a las circunstancias en las que usemos una palabra o un término. Por ejemplo, les comento la siguiente historia, ¿no? En una oportunidad estaba conversando con un colega y me dice, no, un ratito, me está llamando mi primo, creo, me dice sí. Y estaba hablando un rato por el celular y estábamos planeando jugar, pues, ¿no? Y decíamos, no, oye, nos falta un jugador, ¿no? Ya, pues lo llamo a mi primo Huevo Frito. No, Huevo Frito no fue arroz con huevo, le dijo. Arroz con huevo. Yo me empecé a reír, quizás como muchos de ustedes, ¿no? ¿Qué apodo tan peculiar? Dije, ¿no? Y le pregunté de manera inevitable, ¿por qué? ¿Por qué arroz con huevo? Y me dice, lo que pasa es que mi primo, cuando se casó y empezó a convivir con su pareja, no sabía cocinar. Y lo único que cocinaba todos los días, lo único que almorzaba todos los días era arroz con huevo. Es lo único que sabía hacer. Y ya, pues ahí le pusimos su apodo, arroz con huevo. Entonces, ¿qué sucede? Aunque no nos demos cuenta, en esta situación acabamos de crear la realidad. ¿Por qué? Porque las palabras o la frase arroz con huevo, Wittgenstein en un primer momento, en la primera etapa diría, arroz con huevo se refiere a un plato de comida donde hay arroz y un huevo frito. Pero en este caso particular, cuando digo arroz con huevo, no me estoy refiriendo al plato de comida. Le estoy dando otro significado. Para mí ahora escucho arroz con huevo y me recuerda a una persona. Entonces ya arroz con huevo se vuelve, más que un nombre de un plato, se vuelve el apodo de una persona. ¿Quién le está dando ese nuevo significado a las palabras? Nosotros. ¿Y cómo así? A través de juegos con el lenguaje. Por eso es que estamos creando la realidad, porque estamos dándole a las palabras nuevos significados a partir de jugar con ellos. Vamos a poner aquí la teoría de los juegos del lenguaje. La teoría de los juegos del lenguaje. De los juegos del lenguaje. Ya, la teoría de los juegos del lenguaje. Así es, era su especialidad. Bien. Entonces, vamos con ello. ¿Qué propone la teoría de los juegos del lenguaje? Propone que el significado de las palabras, depende de su uso en un contexto, o por una comunidad. Por una comunidad. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aquí lo que determina el valor y el significado de una palabra es su uso. Por ejemplo, mira lo siguiente. Solemos decir lo siguiente, ¿no? Mira, yo puedo usar una misma palabra, pero a pesar de que use la misma palabra, tienen significados distintos. Por ejemplo, y es lo más interesante, podemos comprender esas diferencias, dice Wittgenstein. ¿Por qué podemos comprender esas diferencias? Porque comprendemos las reglas con las que estamos jugando. Y esas reglas nos permiten entender el significado en casos distintos. Por ejemplo, cuando yo digo, oye, ayer fui al zoológico y vi un tigre en el zoológico. ¿Tú entiendes a qué me refiero por la palabra tigre? Cuando digo vi un tigre en el zoológico, me estoy refiriendo a que vi un animal, un felino, dentro de dicho lugar, el zoológico. Pero es distinto cuando escuchas lo siguiente, oye, mi amigo es un tigre en matemáticas. No estoy diciendo de que mi amigo sea un animal menos un felino que tenga bigotes, garras o cola. No, eso sería un furro, como dicen, ¿no? En realidad, estoy señalando de que mi amigo es experto al resolver problemas de matemática. Entonces, ahí está el detalle. A pesar de que en la primera como en la segunda oración uso la palabra tigre, no significan lo mismo. Profe, ¿y por qué no? Porque los estoy usando de manera diferente. En ese sentido, ¿qué le da una
palabra un significado u otro, mi manera de jugar, mi manera de usar, ¿correcto? Esa es la teoría de los juegos de lenguaje. Profesor, entonces las jergas podrían tener relación con eso más o menos también, ¿no? Claro, sí, por supuesto. De hecho, las jergas son parte de nuestra realidad. Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿no? A ver, un apodo en el que hayan escuchado, sin ser muy ofensivos, ¿no? Hay apodos que sí son ofensivos, pues, ¿no? Hay apodos que sí son muy funables, como dicen, ¿no? Como, a ver, por ejemplo, les explico un caso más, por ejemplo. Esto le pasó a un alumno mío, ¿no? Un alumno en una oportunidad, yo también dicto habilidad verbal, en una oportunidad estaba en un ciclo uni, ¿no? Entonces estaba hablando con los chicos del sentido contextual, el sentido connotado, el denotado, ¿no? Y tiene que ver mucho con esto. Entonces le decía, no chicos, a veces las palabras dependen mucho de la circunstancia o condición en la que estemos usando la palabra. Y entonces un alumnito que era chamo venezolano me dice, no profe, sí, eso me pasó a mí. ¿Cómo así? Le digo, explícame. Lo que pasa es que cuando yo llegué a Perú, yo no sabía cómo ustedes hablaban, yo seguía hablando como hablaba en Venezuela. Entonces a mí en el colegio me molestaban mucho, me dice, a veces me lanzaban papeles, cuadernos, y los muchachos me molestaban incluso en el bus, ¿no? Y en una oportunidad de tanto que me molestaban, yo me senté adelante y aún así me seguían lanzando papeles, botellas, agua, y yo ya estaba molesto, profesor. Estaba tan molesto que me levanté y grité, ya, dejen de molestarme, estoy arrecho. Y todo el bus se paró, me dice, profe. ¡Pum! Paró bruscamente el bus. Y todos voltearon a ver y se empezaron a alejar, me dice, profe. Yo no entendía por qué, yo no entendía qué pasaba, me dice. Y todos empezaban a reír en el salón, ¿no? Y yo le digo, es que bueno, no, aquí en Perú la palabra arrecho significa otra cosa. Ahí está el detalle, es un claro ejemplo del segundo Wittgenstein. En el caso de Venezuela, la palabra arrecho la usan para referirse a un estado de incomodidad, molestia o enojo. De ahí que cuando él gritó, estoy arrecho, está señalando que está molesto, está cansado de que lo moleste. Mientras que en Perú, los que eran de otra comunidad escucharon esa palabra y desde nuestra comunidad, la manera en que usamos la palabra, la manera en que jugamos con la palabra, significa otra cosa. Y eso hizo que la gente se asuste, se intimidara, ¿no? Y yo le dije, ¿qué pasó? Nada, profe, las finales me bajaron del carro porque pensaron mal, pues, ¿no? Claro, ese es el detalle. Exacto, por ejemplo, la palabra, bueno, no quiero decir la palabra de México, ¿no? También, claro. Sí, claro, por supuesto. En ese sentido, las palabras dependen de su uso en cada contexto de la comunidad. ¿Queda claro? Ese es el segundo Wittgenstein. Esto también lo vemos en un claro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tú cuando recibes una llamada, dices aló. ¿Qué es aló? Aló no se refiere a ningún objeto. Aló es una palabra y un significado que hemos creado que se usa, como diría en el lenguaje, con la función. ¿Cuál es la función que cumple? La fática. La función fática, ¿no? Que es básicamente tratar de comunicarle a otra persona que deseas entablar comunicación. Y es verdad, cuando tú ves a tu amigo a la distancia, no es que de frente te acercas y dices, oye, ¿cómo estás? O ni siquiera eso, ¿no? A veces no le hablas de frente, sino que le vas anticipando de que te vas a comunicar con él. Oye, le saludas, ¿no? Le haces este gesto, habla, oye, ¿qué fue? Oye, ¿en qué estás? O un hola o un aló, en el caso de las llamadas, van cumpliendo esa función fática de señalar que quieres comunicarte, ¿no? Entonces te das cuenta que el lenguaje tiene múltiples funciones y la poesía también es otra función del lenguaje, ¿no? Donde usamos metáforas o recursos literarios, ¿ya? Muy bien. Dicho esto, ¿se entiende claro todo? Al fin y al cabo, resumo, ¿cuál es el tema de interés o cuál es el foco y el tema de interés de la filosofía analítica? El lenguaje. Porque los filósofos analíticos se dan cuenta de que el lenguaje puede limitar a la ciencia o puede impulsar a la ciencia, pero luego Wittgenstein se da cuenta que el lenguaje tiene múltiples funciones y ese es el giro pragmático. Ya está, ¿se entiende hasta ahí? Ya, vamos entonces con la siguiente parte. Hablemos entonces ahora de la fenomenología, que es un tema que ha venido en examen de admisión recientemente. No preguntaban hasta ahora, pero ya que están preguntando, vamos a anticipar con algunas ideas puntuales. Vamos a poner aquí 2, la fenomenología. La fenomenología. La fenomenología. ¿Qué es la fenomenología, profesor? Ya, la fenomenología será una corriente filosófica del siglo XX. Ahora, la fenomenología se diferencia de la filosofía analítica. ¿Por qué? Porque para la filosofía analítica, la filosofía no es una ciencia, no nos da conocimiento, solamente es un manual de recomendaciones de cómo mejorar nuestro lenguaje.
Sin embargo, eso no propone la fenomenología. Para la fenomenología, la filosofía sí es una ciencia. Vamos a poner aquí la tesis. La tesis de la fenomenología es que la filosofía es una ciencia. Así, profesor, sí, es una ciencia, pero no cualquier tipo de ciencia para los fenomenólogos. La filosofía es una ciencia estricta o rigurosa, estricta de las esencias. Esencias, profesor, no entiendo ya. Traten de no intimidarse por las palabras que desconocen. Si no conocen, pregunten y yo voy a tratar de resolver sus dudas para que se les haga más sencillo. Para que se entienda, algo que le llama mucho la atención a Husserl, porque el filósofo que vamos a ver aquí en la fenomenología es Husserl, es que a pesar de que todos podamos tener experiencias distintas, a pesar de ello, en el caso de la matemática va a llamar mucho la atención de que podamos llegar a pensar ideas exactamente iguales. Entonces, si supuestamente todos conocemos a partir de las experiencias y todos tenemos experiencias diferentes, eso nos debería llevar a un relativismo donde cada uno tiene ideas totalmente diferentes a otros. Pero eso no pasa, dice Husserl. A Husserl le llama la atención de que a pesar de que podamos tener experiencias distintas, a pesar de eso aún podemos pensar todos en las mismas ideas. ¿Cómo así, profesor? Un ejemplo. Todos los que me están escuchando ahora mismo. Miren, ahora mismo imaginen un campo verde, donde en el campo hay montañas, árboles y una casa en dicho campo. ¿Me dejo entender? Ya. Ahora quiero que se den cuenta de lo siguiente. Algunos de ustedes habrán pensado una casa grande, una casa pequeña. Algunos de ustedes habrán pensado en una casa con puertas, algunas con una sola puerta, con varias puertas, con ventanas, sin ventanas. De diferentes maneras lo han imaginado la casa. Pero lo importante es que a pesar de que han imaginado algo distinto, simultáneamente todos han imaginado una casa. Todos han imaginado una casa de diferentes formas, pero han imaginado una casa. Entonces eso le llama la atención a Husserl. ¿Cómo es que nuestra conciencia puede dirigirse a captar una idea en común, colectiva, universal para todos? Es eso lo que vamos a describir en la fenomenología. ¿Cómo es que podemos nosotros alcanzar esas esencias, entendiéndose por esencias, ideas universales? ¿Me dejo entender? Ya está. Bien, vamos a poner aquí entonces. ¿Cuál será el propósito aquí? El propósito es describir el proceso de la conciencia a las esencias. Quiere decir a las ideas verdaderas o absolutas, ¿ya? Y para empezar esta descripción, él propone la famosa epogé. Esto es lo que vino en examen de admisión, la epogé o también llamada la epoché, que es un concepto que se ve en la filosofía escéptica de la antigüedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que aquí tiene otra idea, tiene otra concepción, se entiende de otra manera. Mira, aquí Husserl, me olvidé, el filósofo. ¿Quién es el filósofo que presenta esto? El filósofo que presenta estas ideas se llama Edmund Husserl. Correcto, muy bien. Filósofo de inicios del siglo XX. Muy bien, Edmund Husserl será autor de una obra llamada ¿cómo se llama esto? Investigaciones lógicas. Investigaciones lógicas. Ya está, muy bien. Entonces, ¿qué nos llama la atención de la obra de Husserl llamada Investigaciones Lógicas? Ahora les explico. Denme un momento que termino de esquematizar mi pizarra. Vamos a poner aquí.
vayan preparando. O sea, ahorita viene la parte esencial de la fenomenología. Si me entiendes esto, puedes decir que has entendido el proyecto que quieren hacer los fenomenólogos, al menos los clásicos. Ya está. A ver. Entonces, mira. Aquí van a dudar de su existencia, ¿no? Y de la realidad, señores, ¿no? Ya. A ver. Vamos a ver lo siguiente. Aquí Husserl empieza hablando del mundo. Él dice, la conciencia presencia imágenes. No lo dice de esa manera, pero es una manera de referirnos, ¿no? Por ejemplo, ustedes. Si ustedes son la conciencia, ustedes están observando una pantalla, están observando una imagen. Pero ustedes a esa pantalla, y no solo a la pantalla, sino a su alrededor, observan cosas. La conciencia al principio es ingenua, dice Husserl. ¿Por qué la conciencia es ingenua? Porque la conciencia supone algo de lo que no está seguro. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si tu enamorada te dice, oye, te amo y eres el amor de mi vida? Tú eres ingenuo por creer que eso es verdad. En realidad no lo sabes. No estás seguro si realmente te amo o te está usando. No lo sabes. Es ingenuo creer en ello. Ahora, mi idea no es volverte tóxico y que tengas certezas. No. Mi intención es que te des cuenta de que alguien ingenuo es alguien que supone, asume y acepta cosas de las que no está seguro. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros tenemos la conciencia ingenua porque en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, siempre estamos dirigiéndonos a los objetos que vemos y suponemos que estos objetos existen. Por ejemplo, yo veo la pizarra, supongo que la pizarra está ahí y existe fuera de mí. Ese es el mundo. El mundo para la conciencia al inicio es todo lo que está a su alrededor, todo lo que puede ver y que la conciencia supone que es real. Decir que es real es decir que supongo yo que el mundo existe. Ese es el momento de lo que llamamos, vamos a poner aquí, la conciencia ingenua. La conciencia ingenua, ¿correcto? La conciencia ingenua. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende que es una conciencia ingenua? Con los ojos cerrados. Definitivamente le cree. Por eso hay igualdad de género, profe. Nomás con Mecha algunos resuelven las dudas. Es verdad. Pero ya, entonces les decía, ¿no? Por ejemplo, yo veo la regla, supongo que la regla existe. Veo la silla, supongo que la silla existe. Veo mi mochila, supongo que mi mochila existe. Esa es la conciencia ingenua. Creer que lo que está a su alrededor observando existe. Pero es eso, es una suposición y es un prejuicio. Suponer algo de lo que no está seguro. Es como cuando tú vas por la calle, quizás es de noche, 10, 11 de la noche, y a lo lejos ves que se te acerca un sujeto con a tatuajes, un sujeto de mal aspecto. Tú no conoces a esa persona, pero por su aspecto ya tienes el prejuicio de que es alguien malo. Y quizás vas por otro camino, quizás te escondes en una tienda, quién sabe, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Para todos los varones, ¿no? Su evento canónico, ¿no? Cuando ves una chica que tiene cara de peluche, ¿no? Ojitos chiquitos, lentes grandes, nariz pequeña, ¿no? Dientes como de conejo, de ratón, ¿no? Y tú dices, qué linda, la llevaré con mamá, dices, ¿no? Y 10 meses después entras a rehabilitación porque te das cuenta de que ese fue un evento canónico. Creías que era una buena chica y quizás no fue una buena chica, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos prejuicios porque suponemos cosas de las que no estamos seguros. Somos ingenuos. No sé si se entiende. Ya con... Rosado todavía dice. ¿Es intuición o trauma, profe? Se llama intuición. Soy un filósofo, ¿no? Yo cuento, bueno, sí cuento anécdotas, pero no mías, de amigos, ¿no? He visto amigos después de una relación así, debajo de su cama llorando, señores. Pero ya está, ya, hasta ahí. Ya, continuamos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, en este caso, la conciencia va a dejar de creer o confiar en esa suposición.
Si yo lo que veía supongo que existía, ¿qué pasaría si me quito esa suposición y recién sospecho y dudo? Digo, a ver, si yo al ver esa silla supongo que esa silla existe, pero es una creencia, y si me quito de lado esa suposición, entonces, ¿qué pasa si la silla no existe? Ya, si no existe, ¿por qué me sigue apareciendo esa imagen? ¿Qué produce la imagen? ¿Por qué a mí se me presenta esto? Es como si estuvieran en el cine. Tú en el cine ves una pantalla y supones que lo que estás viendo en la pantalla existe. Pero, ¿y si te quitas ese prejuicio? Si te despojas de ese prejuicio, entonces, profesor, si lo que estoy viendo no existe, ¿por qué estoy viendo lo que estoy viendo? Exacto. Ese es el primer camino para entrar en la fenomenología. Dejar de creer que el mundo existe, dejar de creer que el mundo es real y empezar a pensar de que solamente es algo que se presenta a la conciencia. Por eso, Husserl se parece un poquito a René Descartes. ¿Por qué se parece a Descartes? Porque Descartes decía, no, voy a dudar del mundo. Y si dudo del mundo, puede que el mundo no exista, puede que sea falso, entonces solo me quedan mis ideas. Claro, en este caso Husserl le va a llamar, solo a mi conciencia se le presentan fenómenos. Fenómenos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se me presentan esos fenómenos? Por ejemplo, ¿no? Ahí está el detalle. Ahora, para dejar muy breve la situación, no extendernos mucho porque el tiempo es corto, todo ese proceso en el que Husserl va describiendo lo que hace la conciencia es hasta que la conciencia pueda llegar a esencias. ¿Qué son las esencias? Son ideas universales. Universales, ¿correcto? Claro. Y esto ya es lo que va a describir el proceso de la conciencia desinteresada. La conciencia desinteresada. Desinteresada. Es decir, en el primer momento la conciencia es el actor principal, es el protagonista, aquel que vive la obra, aquel que vive la vida. Pero al vivir la vida, supone que la vida está rodeada de un mundo que existe. En cambio, en el segundo momento, el actor sale de sí mismo y se vuelve público. Y el actor como público se ve a sí mismo actuar. Y al ver actuar, comprende lo que hace al momento de actuar. Entonces lo mismo pasa aquí. La conciencia en un primer momento simplemente vive, pero en el segundo momento ya de la fenomenología, la conciencia se vuelve desinteresada y espectadora de lo que ella misma hace al momento de pensar, captar ideas verdaderas y experimentar fenómenos. Pero ¿cómo es posible pasar de esto a esto? A través de lo que vino en examen de admisión, la epogé. ¿Qué es la epogé, profesor? Epogé quiere decir quitarse, despojarse. ¿De qué nos quitamos, de qué nos despojamos? De los prejuicios o suposiciones. ¿Cuál es la suposición que debemos quitarnos? La suposición de que el mundo es real, la suposición de que el mundo existe. ¿Se entiende? Sí. Ya, güey, mi mente, dice, ya empecé a dudar hasta de mi existencia. Si fuera una imagen, Perú sería potencia sexual como los memes. Bueno, Perú es un caso bastante interesante, ¿no? Perú es como Macondo. No, mentira. Para ser más específico, Perú es un lugar de fantasías, donde la fantasía se vuelve realidad, donde los memes se vuelven realidad. Pensemos en la B. Barney, ¿no? Todo empezó como una broma. ¿Y si votamos por el pescadito? ¿Y qué tal impulso recibió esa broma que llegaron a votar todos por el pescado y se volvió realidad? El Perú es el país de los sueños, pero de los sueños que nadie quiere tener. Eso es lo más gracioso, ¿no? Que nosotros hacemos eso. Ya. Claro, es que es eso, pues. Es eso. Ya, bien, hasta ahí. Eso es lo que ha venido en examen de admisión. Continuamos con la siguiente. No quiero ahí aturdirlos con su filosofía de la fenomenología. Hablemos de tres. Hablemos del existencialismo. Existencialismo también ha venido bastante en examen de admisión. Existencialismo, principalmente la filosofía de Sartre. Existencialismo. ¿Ya? Muy bien, vamos a poner aquí. Ah, bien. Pura gente culta en Perú. Ya. Entonces, decimos lo siguiente, miren.
¿Cuál es la tesis del existencialismo? ¿Cómo se define el existencialismo? Vamos a definir el existencialismo como lo propone Jean-Paul Sartre. Sartre, en su libro El existencialismo, el existencialismo es un humanismo, dice lo siguiente: ser existencialista es venir o proponer una nueva manera de entender al ser humano. Es venir con una nueva comprensión o concepción del ser humano. Así, profesor. ¿Por qué? Vamos a explicar aquí. Vamos a poner aquí, es promover una nueva concepción del hombre. ¿Por qué una nueva concepción del hombre, profesor? Vamos a poner aquí. Lo que pasa es que para el existencialismo, el hombre se define como aquel que su existencia precede, o sea que es anterior, precede a su esencia. Ya está. Esta es la frase clave. Pero vienen algunos conceptos que muchos marean, ¿no? Profe, esencia, existencia, ¿qué es eso, profesor? ¿No? Yo recuerdo cuando estaba en la academia, ¿no? Yo escuchaba esencia, yo creía entender qué era la esencia. Mi profesor de filosofía decía, muchachos, la esencia de las cosas, y en mi mente aparecía la esencia de vainilla. Y yo decía, ya estoy entendiendo. Más alejado de la realidad no estaba, ¿no? Pero por eso mismo tienen un profesor que ha pasado por lo que muchos de ustedes han pasado y se preocupa por ustedes. Yo les voy a decir qué es la esencia desde la perspectiva de Sartre. Para Sartre, la esencia se entiende como el conjunto de características de un objeto. Por ejemplo, la pizarra. La pizarra tiene una característica que es su forma, tiene una característica que es su color, tiene una característica que es su textura, su tamaño, entre otras. Todas esas características que posee la pizarra son su esencia. ¿Qué es lo que llama la atención? Dice Sartre aquí. Sartre, vamos a poner aquí, vamos a poner filósofo. El filósofo que vamos a describir su teoría es Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre propone una obra llamada, vamos a poner aquí, Sartre será autor de El existencialismo es un humanismo. Ya está. El existencialismo es un humanismo. Bien. Ya, escuchen. En este caso, Sartre empieza a rechazar la concepción técnica del hombre. La palabra técnica en filosofía significa producir, fabricar. Sartre rechaza de que el hombre sea algo producido o fabricado. Esa es la concepción técnica. Vamos a poner aquí. Sartre empieza por rechaza la concepción técnica. La concepción técnica. ¿Por qué, profesor? ¿Qué de malo tiene la concepción técnica? Técnica quiere decir producido o fabricado. Producido. Cuando el hombre se entiende como algo producido, fabricado, como producto, eso genera inconvenientes, va a decir Sartre. Vamos a ver, el hombre como producto. No entiendo, a ver. Aquí es parte de la teoría cristiana de la creación, creacionista. No entiendo. A ver, te explico. Mira. Esta regla tiene cierto tamaño, tiene cierto color, tiene cierta composición, la madera, tiene cierto modelo, cierto diseño, tiene un conjunto de características. ¿Cómo le vamos a llamar ese conjunto de características? Le vamos a llamar esencia, ¿correcto? Entonces, Sartre dice, antes de que la regla exista, el que iba a fabricar, producir la regla, ya estaba pensando en su mente, en su pensamiento. Obviamente va a pensar en su pensamiento, no va a pensar fuera de su pensamiento, ya, pero en su pensamiento estaba determinando las características del objeto. A ver, supongamos que yo soy el carpintero, aún no existe la regla, pero yo digo, a ver, la regla la voy a hacer de tal medida, de tal madera, de tal tamaño, con tales características como su color, el peso.
Yo, antes de fabricar la regla, ya había dado o determinado su esencia. La regla ya tenía esencia, no existía, pero ya tenía esencia, ya estaban definidas sus características y su función. ¿Correcto? Entonces, mira, Sartre dice, bajo la concepción técnica de las cosas o los objetos que son producidos, esto nos da a entender de que lo primero que tienen las cosas es esencia, y a partir de su esencia, recién después pasamos a fabricar. ¿Correcto? Fabricar. Segundo, fabricar. O sea, darles existencia. Ah, ya, profe, claro. Por ejemplo, ¿no? La regla. Por ejemplo, este edificio. Ustedes no están aquí, pero les comento. Un edificio, antes de ser construido, ¿qué es? Previamente el arquitecto y el ingeniero lo planifican. ¿Qué es planificar? Definir sus características, la cantidad de pisos, el tamaño, las dimensiones, todo ello. O sea, el edificio primero tenía esencia y luego recién fue construido, le dan existencia. Así se entiende las cosas desde la concepción técnica, la concepción de producción, y así también se entendía al hombre, porque desde la teoría creacionista del cristianismo, el cristianismo dice que Dios ha creado al hombre. Ah, entonces si Dios ha creado al hombre, el hombre primero tuvo que ser planificado por Dios. El hombre aún no existía, pero ya tenía la esencia definida en el pensamiento de Dios. Y después Dios recién lo crea, le da existencia. Pero Sartre dice, estamos en el siglo XX. La mayoría de nosotros somos socialistas, materialistas y ateos. Ser ateo no es dejar de creer en Dios nada más. Ser ateo es también cambiar nuestra manera de comprender al hombre. Y esta comprensión del hombre debemos dejarla, debemos desecharla. ¿Por qué? Porque entender de esta manera al hombre, dice Sartre, nos conlleva a ver al hombre sin libertad. O sea, al hombre como un ser determinado. ¿Correcto? Y esto es lo que rechaza. ¿Qué propone? Ahí viene su existencialismo. Ser existencialista, es ver al hombre de una manera distinta, es comprender al hombre de una manera nueva. Vamos a poner aquí la teoría existencialista. ¿Correcto? ¿Qué nos dice la teoría existencialista? Que el hombre no ha sido creado. Rechaza el creacionismo. Y si el hombre no ha sido creado, lo primero que tiene el hombre es existencia. Y a partir de su existencia, el hombre va construyendo y va formando lo que es su esencia. ¿Correcto? Entonces, aquí viene lo interesante. Cuando Sartre dice que el hombre tiene una existencia anterior que precede a la esencia, está diciendo que tú no has sido planificado. Tú no decidiste nacer ni pensaron en hacerte. No quiere decir que, o sea, no hablo en el plano familiar, no estoy diciendo que tus padres no te quisieron tener, no. Lo que estoy diciendo es que tú no decidiste existir. Tú simplemente naciste y empezaste a existir. Y cuando empezaste a existir, no tenías tus características definidas. Esto es lo que va a conllevar a Simone de Beauvoir a hablar del feminismo existencial. No hay alguien que nazca para ser hombre, no hay alguien que nazca para ser mujer. Será la sociedad quien va construyéndote como hombre o como mujer. ¿Me dejo entender? Eso lo veremos más adelante en filosofía política y quizás en posmodernidad lo mencionamos. Pero entonces tú no has nacido para ser doctor, tú no has nacido para ser abogado, tú simplemente has nacido. Y al haber nacido sin una esencia previa, tú estás indeterminado. Tú no tienes algo ya definido. Tú, al contrario, eres indeterminado. Y esa indeterminación, el ser indeterminado, se refiere a ser libre. Y a partir del uso de nuestra libertad y las decisiones que decidamos elegir o tomar, iremos autodeterminándonos. ¿Qué quiere decir autodeterminándonos? Construyéndonos. El hombre es visto como un proyecto. Por ejemplo, tú, ahora mismo, dice Sartre, ¿no? Tienes la posibilidad de quedarte dormido, tienes la posibilidad de quedarte despierto.
Si tú decides dormirte, estás decidiendo no ingresar a San Marcos, estás decidiendo no ser un universitario, estás decidiendo no ser sanmarquino, estás decidiendo no ser profesional. Pero si tú, por otro lado, decides estar despierto, estás decidiendo ingresar a San Marcos, estás decidiendo ser un sanmarquino y ser un profesional. ¿Tú has nacido para ser sanmarquino? No, eres tú quien va en tu libertad decidiendo qué hacer, qué no hacer, y las consecuencias de lo que haces van formando tu esencia, lo que eres. Entonces, si yo soy profesor, es porque yo lo he decidido en mi libertad. Si yo enseño filosofía, es porque he decidido enseñar ese curso en mi libertad. No es que yo he nacido para ser filósofo, no. De ahí que cuando tú le preguntas a un hincha, no, oye, ¿tú eres de la U? ¿Desde cuándo? No, yo he nacido de la U. Floro, mentiras. Tú no puedes haber nacido para ser hincha de la U, tú has decidido ser hincha de la U. Lo mismo pasa con la Alianza y los demás, pues, ¿no? Puro floro, ¿no? Ya. Yo nací para la chamba. He ahí el detalle, ¿no? Vas construyéndote, y eso de yo nací para la chamba en realidad tampoco es así. Si tú tienes que chambear, tienes que trabajar, es porque tu sociedad te conlleva a ello, te va construyendo también la influencia de tu sociedad. Ya está. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Cuál es el principal aporte de los existencialistas desde la perspectiva de Jean-Paul Sartre? Que el ser humano debe ser comprendido de una nueva manera. ¿Cuál era la manera en la que se entendía el ser humano? Como una cosa fabricada según la concepción técnica, porque Dios nos ha creado. Y bajo esa concepción, primero tenemos esencia y luego existencia. Por eso ya estamos determinados. Sin embargo, rechaza esa concepción Sartre. No solo porque es ateo, sino porque nos hace ver como seres sin libertad. ¿Qué propone? Otra perspectiva. En el caso del ser humano, primero existencia y luego con nuestra libertad vamos formando lo que somos, nuestra esencia. Eso nos conlleva ¿a qué? Nos conlleva a decir, a ver, si yo soy libre de crearme a mí mismo, de generar qué soy, entonces yo soy responsable de lo que elijo. Eso me conlleva a la responsabilidad moral. No puedo echarle la culpa a los demás de lo que yo elijo, dice Sartre. Esa responsabilidad moral es ineludible. Y si yo soy responsable de lo que decido, yo tengo la posibilidad de actuar de la mejor manera siguiendo principios y queriendo lo mejor para la humanidad, o puedo actuar de la peor manera, de tal manera que también destruyo la humanidad. O sea que ser consciente de mi libertad y mi responsabilidad me conlleva a promover, mejorar la humanidad, o sea, promover el humanismo. El humanismo. Y eso es lo que responde Sartre. Sartre decía, a mí me acusan de ser pesimista. Sartre dice, yo no soy pesimista, porque al comprender de esta manera al ser humano como un ser libre, estoy comprendiendo de que él tiene la capacidad de mejorar la humanidad. Si yo fuera pesimista, que diría que el ser humano no es libre y que todos estamos condenados a ser malas personas. Al contrario, no estamos condenados. Lo único que estamos condenados es a la libertad. No podemos no ser libres. Siempre vamos a elegir, dice Sartre. Ya está, hasta ahí, ¿se entiende? Por eso existencialismo. Ser existencialista es ver al hombre como un ser que se está construyendo, como un proyecto que se está realizando en el uso de su libertad. Y con ello podemos mejorar la humanidad. Ya. Y la muerte, ya. Lo que pasa es que cuando hablemos de la muerte, va a variar un poquito en Heidegger y en Sartre. En el caso de la muerte es una de las posibilidades que no podemos elegir porque sí o sí se va a dar. ¿Me dejo entender? La muerte es algo que sucede en el ser humano. Heidegger va a decir, la muerte es la posibilidad más propia. De todas las posibilidades que tienes de ingresar a San Marcos, ingresar a Villarreal, estudiar una carrera, estudiar otra, de todas, la que sí o sí va a suceder es la muerte. ¿Me dejo entender? Entonces, en el caso de Sartre va a decir, nosotros cuando somos conscientes de que somos responsables de todas nuestras acciones, experimentamos la náusea, la angustia existencial de tener la incertidumbre de que todo lo que decidamos va a repercutir sobre nosotros y sobre los demás. Pero eso es distinto en Heidegger. Vamos a hablar de Heidegger para que se entienda el concepto de muerte, ¿ya? Bien. Vamos a ver, la posibilidad de la imposibilidad de todo proyecto. Claro, también llamado así, la posibilidad de la imposibilidad de todo proyecto. O sea, la posibilidad de que tu proyecto se pueda acabar en cualquier momento, ¿no? Tu vida se va a acabar. Vamos a hablar mejor de ello a través de Sartre. De Sartre digo de Heidegger. Siguiente filósofo. Heidegger. Filósofo. El filósofo es Martin Heidegger. Martin
Es Heidegger con doble G. Heidegger. Ya está. Martin Heidegger. Ya, muy bien. ¿Qué propone Martin Heidegger? Martin Heidegger será autor de una obra llamada Ser y Tiempo. Autor de una obra llamada Ser y Tiempo. ¿Correcto? Ya está, muy bien. ¿Qué propone Heidegger en esta obra? Mira, aquí viene algo que está en discusión, pero lo voy a aclarar para ti. Heidegger en su obra dice de manera explícita que su filosofía no es existencialista. Pero ¿quién lo valora o lo califica de existencialista a Heidegger? Es Sartre. Sartre dice, ¿no?, en su obra, hay dos tipos de existencialismo, el existencialismo cristiano y el existencialismo ateo. En el existencialismo ateo estoy yo con Heidegger. Y ya, pues la mayoría creía que Heidegger era existencialista. Heidegger sí habla de la existencia humana, pero no porque hable de la existencia humana, él dice que su filosofía es existencialista. En realidad, su filosofía la presenta como una reflexión ontológica, una reflexión del ser. Vamos a poner aquí. El objetivo de la obra de Heidegger es realizar, o vamos a poner hacer, una ontología fundamental. Una ontología fundamental, o por antonomasia le va a llamar Heidegger, ¿correcto? Ya. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? Que Heidegger se interesa más que hablar del hombre, se interesa por el ser. Pero, profe, si le interesa el ser, ¿cómo es que nosotros llegamos hablando del hombre? Ah, ya, vamos a explicar ello. Lapsus, perdonen. Ya, les decía, ¿no? Según Heidegger, para poder nosotros comprender el ser, tenemos que previamente hablar del ser humano. Y para entender cómo es que hace esa transición, hablemos de lo que propone. Él propone investigar a partir de lo que llama la pregunta, ya que preguntar es sinónimo de buscar o indagar, ¿correcto? Y la pregunta está conformada por tres elementos, dice Heidegger. ¿Cuáles son los tres elementos? Primer elemento, la pregunta siempre está dirigida a algo, siempre pregunta por algo, por algún objeto. Es un preguntar por, ¿correcto? Entonces, en la pregunta por el ser, ¿por quién estoy preguntando? Obviamente, profesor, por el ser. Ya está, quiero conocer al ser. ¿Qué más? En la pregunta, toda pregunta está dirigida hacia alguien que puede responder. Es un interrogar a. La pregunta es, ¿a quién voy a hacerle mi pregunta? A aquel que pueda responder. Porque claro, si yo le pregunto a alguien la hora, es alguien que puede responderme la hora, ya sea porque tiene el celular, ya sea porque tiene un reloj en la muñeca. Si yo le pregunto a alguien qué día es hoy, es porque conoce la fecha o puede responder. Entonces, en este caso, si yo quiero conocer al ser, le voy a preguntar a alguien que conoce el ser. ¿Y quién es ese alguien que conoce el ser y me va a responder? El Dasein, ¿correcto? El Dasein. Y lo más interesante y al mismo tiempo frustrante para muchos es que el Dasein se refiere a nosotros mismos. El Dasein somos nosotros. Y muchos dirán, profe, qué absurdo. ¿Cómo yo, si quiero conocer el ser, voy a preguntarme a mí mismo para responderme yo a mí mismo? Es absurdo. Si yo ya sé, ¿para qué me preguntaría? Lo que pasa es que ahí dice Heidegger, nosotros estamos en una comprensión mediana, o si quieren llamarlo en el español, a medias, ¿no? Nosotros conocemos al ser, pero a medias, ¿no? Conocer al ser es como cuando ves una persona, no sé si les habrá pasado esa experiencia, ves una persona y la reconoces, pero esa persona no te acuerdas su nombre, y estás como que te es familiar, pero no terminas de recordarlo del todo, ¿no? Ya, esa experiencia que es un conocimiento a medias, lo mismo pasa con el ser, dice Heidegger, ¿correcto? Vamos a poner aquí. Entonces, nosotros conocemos al ser de manera práctica.
pero el objetivo es conocer al ser de manera teórica, ¿correcto? Y pasar de la práctica a lo teórico es lo que vamos a hacer. Por eso es que en la práctica vamos a ver cómo el Dasein nosotros vivimos, existimos. Y a partir de nuestra manera de existir vamos a llegar al concepto de lo que es el ser. ¿Me dejo entender? Ahora, profe, ¿qué es el Dasein? El Dasein por lo general se traduce como ser ahí. Yo les doy una mejor traducción para que se comprenda mejor. La traducción que hace un chileno sobre la palabra Dasein es la siguiente. Dasein es aquel que comprende cada vez su ahí, cada vez su ahí. O sea que Heidegger evita llamarnos hombres. ¿Por qué? Porque Heidegger dice, la palabra hombre es una palabra que se refiere a un objeto cosificado. ¿Me dejo entender? Entonces nosotros no somos cosas. Cuando usamos la palabra hombre ya nos estamos refiriendo a nosotros como si fuéramos cosas y no somos cosas. Por eso Heidegger crea otro concepto, nos llama Dasein. Nosotros somos Dasein porque en cada momento estamos comprendiendo lo que somos en el ahí, en el instante, ¿correcto? Bien, ahora, en nuestra manera de existir, Heidegger destaca dos características. Vamos a poner aquí las características del Dasein. El Dasein presenta lo que vamos a llamar la analítica existencial. ¿Correcto? La analítica existencial es cómo estudiamos la existencia del Dasein para descubrir en él su visión del ser. Y señalamos dos características. Esto es lo que más puede venir en examen de admisión. Esto no tanto, la verdad, pero es una ayuda para entender por qué, a pesar de que Heidegger se interesa por el ser, termina hablando del ser humano, que es el Dasein, ¿ya? Porque recuerda, estudiando la manera en la que el Dasein existe, llegaremos a comprender su visión del ser. Primero, el Dasein presenta una manera de existir a la que le va a llamar ser en el mundo, así con guiones. Ser en el mundo. ¿Qué cosa es ser en el mundo, profesor? Heidegger describe ser en el mundo como existir de forma abierta. Aquí la frase que se suele decir es que el hombre está arrojado al mundo. Y muchos dicen, el hombre está obligado a existir. En Heidegger toma otra connotación. Cuando se dice que el hombre está arrojado al mundo, quiere decir que nosotros estamos como que obligados a interactuar con el mundo. Por ejemplo, yo en este momento estoy interactuando con la cámara, pero simultáneamente estoy interactuando para comunicarme con ustedes. Estoy abierto a relacionarme con ustedes en una actividad comunicativa, si quieren llamarla de este modo, o en una clase. No solo eso, al momento de sujetar la tiza y empezar a escribir, estoy relacionándome con este objeto. Al momento de caminar, estoy haciendo uso de mis zapatos. Al momento de abrigarme, estoy haciendo uso de la bufanda. Entonces, en cada instante, estoy obligado a relacionarme con los demás. Estoy abierto a las relaciones con los demás o con los demás, con todo en realidad, con todo el resto. Eso es existir de forma abierta. Existir de forma abierta es existir en relación con los demás, en relación con lo demás. Por eso es que Heidegger va a decir, nosotros existimos de una manera diferente a las cosas. Las cosas, si nosotros existimos, pero las cosas están ahí, mientras que yo siempre estoy relacionándome con los demás. A la silla es como si estuviera dormida, dice Heidegger. A la silla no le interesa si lo uso, no la uso, si se rompe, no se rompe, si hay un incendio a su alrededor. No le interesa a la silla. Pero yo no soy así. Yo también existo, pero existo relacionándome con los demás e influyéndome de los demás. Segunda característica del Dasein. El Dasein presenta una característica a la que va a llamar ser para la muerte. Ser para la muerte. ¿Qué es el ser para la muerte, profesor? El ser para la muerte se entiende como la característica del tiempo de existencia. Nosotros cuando pensamos a futuro y nos proyectamos en las posibilidades que tenemos, nos damos cuenta de que de todas las posibilidades hay una que sí va a suceder, de todas maneras, y no podemos evitar, la muerte. La muerte se entiende como el fin de nuestra existencia, el límite de nuestra existencia,
y por ende la muerte se entiende como la temporalidad. Vamos a poner aquí, somos o existimos de manera limitada. Existir para los seres humanos de forma limitada. ¿Qué quiere decir que existamos de forma limitada? Que nosotros existimos para la muerte, de que la vida se va a acabar, la muerte. ¿Correcto? Claro, entonces aquí viene el detalle. Esto nos conlleva, mira, esto nos conlleva a ver que hay tipos de existencia. Vamos a poner aquí tipos de existencia. ¿Cuáles son los tipos de existencia que hay, profesor? Según Heidegger, hay principalmente dos tipos de existencia. Uno, la existencia auténtica. Y dos, la existencia inauténtica. La existencia inauténtica. ¿Correcto? ¿De qué depende la existencia auténtica o inauténtica? La existencia auténtica depende de si, siendo conscientes de que el tiempo que tenemos se nos acaba y por ende vamos a morir porque existimos de forma limitada, entonces si nosotros aceptamos ese límite, aceptar la muerte, esto nos conlleva a aprovechar y potenciar nuestra existencia. No entiendo, profe. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo te digo, oye, te queda un mes para el examen de admisión, decirte que te queda un mes, en otras palabras, es decirte que tienes un tiempo determinado o limitado para estudiar. No solo eso, el examen de admisión se va a entender como una experiencia que tú vas a tener que pasar y nadie más puede pasar por ti. Profe, ¿pero me pueden reemplazar? Bueno, en el examen sí, pero en este caso, hablando a nivel de la muerte es una experiencia por la que todos los vamos a pasar y nadie puede reemplazarnos. La muerte es el recuerdo de que el tiempo que tenemos es limitado. Yo te pregunto, si te digo, oye, te queda un mes para el examen de admisión, hay dos tipos de personas, diría Heidegger. Las personas que, al ser conscientes de que el tiempo que tienen se les está acabando y es limitado, es un recurso limitado, ¿qué hacen? Se ponen a aprovechar todo su tiempo, no lo desperdicien. Y eso los conlleva una existencia auténtica. Por otro lado, los que, al ser conscientes de que el tiempo que tienen es limitado, es poco, es corto, se olvidan o prefieren olvidar el tema del tiempo limitado y se ponen a vivir como si tuvieran el tiempo ilimitado, como si fueran inmortales. ¿Y qué sucede cuando tú desprecias el límite, la muerte? Desperdicias tu propia existencia porque piensas o supones que no se va a acabar. Vamos a poner aquí, la existencia inauténtica es donde despreciamos la muerte, ¿correcto? Y al despreciar la muerte, ¿qué sucede? Desperdiciamos la existencia. Claro, ¿no? Un ejemplo, ¿no? A ver, supongamos que tienes una tarea por hacer, ¿no? Si tú dices, esto pasa con los procrastinadores, por ejemplo, ¿no? Te dejan una tarea para la siguiente semana. ¿Qué solemos hacer? Decimos, ¿no? Tengo una semana todavía. Ya mañana lo hago. Siempre dejamos eso para después, porque suponemos que aún tenemos mucho tiempo. Y nos dedicamos a hacer otras cosas como jugar, ver televisión, ver redes, distraernos con amigos. Desperdiciamos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque suponemos que hay tiempo todavía. Pero la persona que es consciente de que el tiempo que tiene es limitado, no lo desperdicia. Dice, ya, tengo que hacer esta tarea y el tiempo que tengo es poco, corto. Lo hago cuanto antes para así, de ese modo, evitar procrastinar. Es una analogía parecida para que puedan entender que lo mismo hacemos con la existencia. Aquellos que quieren olvidar que el tiempo que tenemos es limitado, que somos seres para la muerte, prefieren vivir como si fueran inmortales, desperdiciando su existencia. Ya, falta poco para acabar, pero hasta ahí, ¿se entiende? Ya. ¿Se entiende? Ya vamos con las dos últimas cositas para terminar y les doy las claves, ya, porque falta aquí dos corrientes más todavía. Ya, hablemos de la hermenéutica y hablemos de la posmodernidad. 4.
hermenéutica. La hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica, profesor? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Qué es la hermenéutica, profe? La hermenéutica, muchachos, vamos a poner aquí, es una corriente filosófica del siglo XX que va a promueve la interpretación, promueve la interpretación como dos puntos. Uno, como método, un nuevo método de las ciencias del espíritu para la historia, como la interpretación de la historia. Y dos, como condición de la existencia. Condición de la existencia. Esas dos ideas son fundamentales para entender la hermenéutica. ¿Quién es el filósofo más destacado? El filósofo será llamado Hans-Georg Gadamer. Hans-Georg Gadamer. ¿Correcto? Gadamer será autor de una obra llamada Verdad y Método. Vamos a poner aquí, la obra se va a llamar autor de Verdad y Método. Verdad y Método. ¿Correcto? Muy bien. Donde Gadamer va a proponer el llamado círculo hermenéutico. Círculo hermenéutico. ¿Qué es el círculo hermenéutico? El procedimiento que nosotros realizamos para llegar a conocer una verdad interpretada o a través de la interpretación. ¿Cuál es el círculo hermenéutico que realizamos, profesor? Vamos a explicar aquí. El círculo consta de dos momentos, vamos a poner aquí, precomprensión, la precomprensión y la reinterpretación, interpretación. Ya. Gadamer dice que al principio nosotros interpretamos la realidad, pero no nos quedamos con esa interpretación, sino que la volvemos a interpretar, hacemos una reinterpretación. Y esa reinterpretación se vuelve a establecer como nuestra verdad temporal, que luego se puede volver a poner en tela de juicio. Y eso nos conlleva a un círculo en el que interpretamos primero de una manera, luego cambiamos de interpretación. Esa interpretación se vuelve nuestra interpretación oficial y luego reinterpretamos de otra manera. ¿Correcto? Ya, pero vamos a ver, siempre me estoy atorando con los cables. Ya, por último, hablemos de el tema de la comprensión en la condición humana. Por lo general, la hermenéutica no es algo nuevo, ya la hermenéutica se proponía desde la Edad Media. Sin embargo, el principal aporte de la hermenéutica contemporánea es que van a decir que la interpretación no solo se usa al momento de leer textos bíblicos o al momento de leer poemas o literatura, sino que la comprensión y la interpretación está presente en cada instante de nuestra existencia. Esta es una influencia de Heidegger. Ya Heidegger decía, ¿no? El ser humano, en la medida que existe, está interpretando, está dándole un significado y sentido a su entorno. ¿Me dejo entender? Por eso Heidegger decía, ¿no? ¿Qué pasaría si un soldado y un artista están frente a un mismo campo de batalla? Bueno, un campo de batalla no, a un mismo lugar. El artista puede interpretar dicho lugar, darle un sentido de un paisaje bonito a retratar, mientras que el soldado, al ver dicho lugar, podría interpretarlo, darle un sentido de un campo de batalla. Entonces, mira cómo es que las personas siempre están dándole sentido o interpretando lo que ven. Interpretar no solamente es un método, es la forma en la que constantemente vivimos o existimos. Y por último, para terminar ya, antes de que acabe. Posmodernidad. 5. Posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad, profesor? La posmodernidad se refiere a un movimiento, o más que movimiento, la descripción de una condición que están pasando los europeos en el siglo XX. A ver, no entiendo, profe. Vamos a explicar aquí. Mira, en este caso, la posmodernidad propone la tesis de la muerte de los metarrelatos, de los
Metarrelatos. Metarrelatos. ¿Qué es la muerte de los metarrelatos? Es la muerte de los discursos como discursos prometedores, como discursos prometedores. Prometedores, ¿correcto? ¿Quién es el filósofo representante de esta corriente? Hay varios, el más destacado es François Lyotard. Vamos a poner aquí François Lyotard. Aquí está. El filósofo más destacado es François Lyotard. ¿Ya? Lyotard, cuando describe lo que está pasando en Europa del siglo XX, dice que los europeos han cambiado, porque en la edad moderna o en la etapa moderna, el siglo XVII, XVIII, XIX, se vivía pues un ambiente de prosperidad. Todos tenían la confianza de que estábamos mejorando como humanidad. Todos tenían la confianza en la ciencia y que la ciencia nos iba a conllevar al progreso, a una mejor sociedad. De ahí que se crean estas visiones futuristas de una sociedad totalmente verde, una sociedad totalmente limpia, una sociedad donde no hay malestares, problemas sociales ni enfermedades. Ya, ese es el espíritu que vivía Europa durante la modernidad. Pero la posmodernidad es una situación en la que tú sales de la modernidad. ¿Qué cosa es salir de la modernidad? Dejar de creer en esos proyectos o en esos discursos prometedores. ¿Por qué, profe? La verdad es que en la época, dice Lyotard, hemos pasado ya diversos tipos de experiencias traumáticas, llamémosle así, como humanidad. ¿Cuáles son esas experiencias traumáticas? Las bombas nucleares, las guerras atómicas, las guerras mundiales, las bombas atómicas y la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque incluso la caída del muro de Berlín representa el fracaso de uno de los proyectos más apoyados en la historia, el socialismo y el comunismo. Entonces, ¿de qué se da cuenta? De que la modernidad no es una etapa de la historia. La modernidad son el conjunto de discursos, ideas que se han promovido a través de intelectuales, filósofos, libros, revistas, que han querido prometer proyectos exitosos. Y la posmodernidad es darnos cuenta de que esos proyectos no se van a cumplir, no son realidad, no son verdades, solamente son invenciones que nos han manipulado. En otras palabras, va a sonar un poco, digámoslo así, feo, pero tú eres moderno cuando tienes muchas expectativas de la vida. En este caso te han dicho, oye, sí, en San Marcos, por ejemplo, en San Marcos te han dicho, oye, vas a ser un gran profesional, vas a tener a los mejores profesores del país. Y eso te motiva a ingresar, ¿no es así? Pero la posmodernidad le da muchas veces a los jóvenes que ya ingresando se dan cuenta de que San Marcos tiene muchas falencias. A veces hay profesores que no tienen buena calidad docente, a veces falta implementar laboratorios, dependiendo de las carreras, etc. Entonces te das cuenta de que en el fondo lo que te han prometido solo es eso, un discurso, solo es eso, una promesa, solo es eso, son palabras. Y la realidad es que te han manipulado. Por eso, lo que rescatan los posmodernos es darnos cuenta de que la modernidad es promover relatos prometedores, discursos prometedores. Y la posmodernidad es dejar de confiar en esos relatos prometedores. ¿Ya? Muy bien. Bien, hasta ahí, muchachos, me quedo. El tiempo ha quedado corto. Les dicto las claves, ¿ya? Vamos a poner aquí las claves. Vamos a darle las claves. A ver, 1. Les dicto dado, ¿correcto? 2. Enano. 3. Dado. 4. Avioncito. Siempre en cuando en el enunciado 4 cambiemos lo que dice pues científicas por revoluciones científicas. Ahí falta la palabra revoluciones, ¿ya? La 4 sería avión. 5. Avioncito. 6. Dadito. 7. Enano. 8, barquito. 9, barquito. 10, casa. 11, barco. Y 12, dado. ¿Correcto? Bien, sería todo por la sesión de hoy, muchachos. Antes de retirarme, ¿alguna duda o pregunta? ¿Todo claro? ¿Me confirman? Procesando. Se han quedado con la de la posmodernidad. Profe, una pregunta. En la pregunta 7 dice que en la fase de ciencia en crisis.
en la fase de ciencia en crisis van surgiendo las anomalías. No, las anomalías no aparecían en la ciencia normal. Sí, es correcto. O sea, Thomas Kuhn ya decía, esto lo vamos a ver en epistemología, recuerden igualmente. Thomas Kuhn decía que en la medida que ya hay una ciencia ejerciéndose, funcionando, la ciencia normal, hay cosas que se pueden explicar, los enigmas, y hay cosas que no se pueden explicar, las anomalías. O sea que ya hay anomalías desde la ciencia normal. Solo que las anomalías, cuando surgen de manera significativa o de manera excesiva, ya se va generando una crisis en la ciencia. Entonces vamos a leer bien a ver qué dice. Dice, en la fase de la ciencia en crisis van surgiendo anomalías. Bueno, claro, sería falso, pero para que la clave sea la E, entonces hay que cambiar. En lugar que diga la fase de ciencia en crisis, que diga la ciencia normal. En la fase de la ciencia normal van surgiendo ya anomalías desde ese entonces. ¿Ya? Muy bien, buena observación por ahí. ¿Alguna otra consulta, duda que no? Profesor, una consulta. Para los existencialistas que creen que estamos condenados a la libertad, ¿ellos consideraban esos condicionamientos de la sociedad que nos limitan la libertad como tal o aún no lo consideraban? Ellos consideraban, bueno, cuando hablamos de esa teoría de que somos libres absolutamente, eso se refiere de manera más específica a la filosofía de Sartre. Si bien es cierto, a Heidegger y Sartre los llaman existencialistas, no los metamos en un saco, porque si no se van a confundir ustedes mismos. Sartre proponía de que sí, el hombre, el sujeto, se va construyendo a sí mismo a través de su libertad. Pero esa libertad también conlleva que nosotros decidamos actuar bajo principios morales o leyes sociales. O sea, si cumplimos las leyes, dice Sartre, es porque hacemos uso de nuestra libertad y hacemos uso de esa libertad para decidir obedecerlas y cumplirlas. Entonces, claro, si yo decido cumplir con la puntualidad que me da la institución, yo estoy, en otras palabras, tratando de, con mi acción, volver un ejemplo de cómo se debería actuar en sociedad. Y con ello estoy construyendo una mejor humanidad. Sartre siempre va a decir, tu acción se va a volver un modelo para los demás. Y los demás van a ver tu acción y no solo va a repercutir sobre tu vida, sino sobre la vida de los demás. Con tu acción puedes mejorar la humanidad o puedes deteriorar y degenerar la humanidad. Así que sí cree, pero recuerda que desde el aspecto de la libertad. No es que los otros nos limitan, sino que nosotros decidimos actuar según dichos principios o dichas normas. ¿Quiénes sí verían las reglas o las normas como limitante? Los contractualistas como Hobbes, que van a decir que el hombre es malo por naturaleza y lo que limita su maldad es las leyes, ¿no? Esa es la perspectiva de Hobbes en realidad. Ya, espero haber respondido a tu pregunta. Si no hay más dudas, todo claro, nos vemos ahí.